Afectó como resistencia, sí, afectó como una parada, un frenado de nuestro precio, un movimiento de precio, un aumento en él. Estamos siguiendo ahora suficientemente el gráfico de manera aleatoria, pero en general no importa qué tipo de gráfico sea, cuál sea el rango, y la criptomoneda es una acción allí o algún tipo de activo de precio. El análisis técnico declara que funciona en cualquier y en cualquier tipo, digamos, los precios, porque también es importante sacar sus conclusiones, no solo basándose en las formaciones de velas, porque muy a menudo dan señales falsas. Sí, es decir, aquí tuvimos un fuerte envolvimiento bajista de todo este rango en su conjunto, pero no hubo un mayor drenaje. Sí, es decir, no hubo un mayor desplome, ni siquiera alcanzó casi. Aquí, por supuesto, sí. Si hubiera sido un poco más potente, habría sido posible bajar hasta las siguientes medias móviles, pero aquí hubo solo un pinchazo en las 200, sí, en la media móvil de 200 días. Nuestras formaciones de velas son especialmente importantes a la hora del cambio de tendencias. Sí, es decir, aquí estamos. En el primero hablamos de tendencias, del hecho de que las tendencias locales y globales suelen cambiar con frecuencia, se modifican con formaciones de velas, sí, como puedes ver aquí, un lateral y con un poderoso envolvente alcista, en presencia de un fuerte toro envolvente por encima del martillo de la vela. Podríamos hablar de la continuación del movimiento alcista, pero no sucedió, digamos, pero duró, o sea, es decir, se podía operar, sí, tomar una decisión comercial. Ah, un rompimiento de estos máximos, un rompimiento de estos máximos. Sí, de 11%, que no está mal, que también es muy bueno. Y entonces ya puedes buscar tus tomas de ganancias basado en los niveles del gráfico, aquí de esta forma, o incluso tomar la decisión de cerrar la operación en caso de una pérdida significativa desde los máximos. Echemos un vistazo a algunas variaciones del cambio de tendencia. Sí, por ejemplo, en este rango, sí. Cuando teníamos una pequeña tendencia alcista, y puedes verlo, sí, aquí, ascendente. Los altos se elevan, los lados suben, pero en el punto de su cambio a una vela descendente se forma una vela llamada doji, sí, doji candle, es decir, una vela doji. Cuando la vela, ¿qué hace? Ella, la línea, mejor dicho, dentro del marco de la vela, sube, baja, se cierra donde está, o bien baja, sube, se cierra en el mismo lugar donde está. Esto formará una vela doji. Sí, algo así parecido. Sí, aquí no es una opción ideal. La opción ideal es cuando es más o menos así, y esto nos indicará un cambio en la tendencia, un posible cambio en la tendencia. Sí, esta es una de las ideas, pero lo que es bien significativo es cuando esto sucede en plazos grandes. Sí, en diarios, semanales, y especialmente en semanales. Ahora vamos a ver lo que tenemos aquí. Afectó como resistencia, sí, afectó como una parada, un frenado de nuestro precio, un movimiento de precio, un aumento en él. Estamos siguiendo ahora suficientemente el gráfico de manera aleatoria, pero en general no importa qué tipo de gráfico sea, cuál sea el rango, y la criptomoneda es una acción allí o algún tipo de activo de precio. El análisis técnico declara que funciona en cualquier y en cualquier tipo, digamos, los precios, porque también es importante sacar sus conclusiones, no solo basándose en las formaciones de velas, porque muy a menudo dan señales falsas. Sí, es decir, aquí tuvimos un fuerte envolvimiento bajista de todo este rango en su conjunto, pero no hubo un mayor drenaje. Sí, es decir, no hubo un mayor desplome, ni siquiera alcanzó casi. Aquí, por supuesto, sí. Si hubiera sido un poco más potente, habría sido posible bajar hasta las siguientes medias móviles, pero aquí hubo solo un pinchazo en las 200, sí, en la media móvil de 200 días. Nuestras formaciones de velas son especialmente importantes a la hora del cambio de tendencias. Sí, es decir, aquí estamos. En el primero hablamos de tendencias, del hecho de que las tendencias locales y globales suelen cambiar con frecuencia, se modifican con formaciones de velas, sí, como puedes ver aquí, un lateral y con un poderoso envolvente alcista, en presencia de un fuerte toro envolvente por encima del martillo de la vela. Podríamos hablar de la continuación del movimiento alcista, pero no sucedió, digamos, pero duró, o sea, es decir, se podía operar, sí, tomar una decisión comercial. Ah, un rompimiento de estos máximos, un rompimiento de estos máximos. Sí, de 11%, que no está mal, que también es muy bueno. Y entonces ya puedes buscar tus tomas de ganancias basado en los niveles del gráfico, aquí de esta forma, o incluso tomar la decisión de cerrar la operación en caso de una pérdida significativa desde los máximos.
Echemos un vistazo a algunas variaciones del cambio de tendencia. Sí, por ejemplo, en este rango, sí. Cuando teníamos una pequeña tendencia alcista, y puedes verlo, sí, aquí, ascendente. Los altos se elevan, los lados suben, pero en el punto de su cambio a una vela descendente se forma una vela llamada doji. Sí, doji candle, es decir, una vela doji. Cuando la vela, ¿qué hace? Ella, la línea, mejor dicho, dentro del marco de la vela, sube, baja, se cierra donde está, o bien baja, sube, se cierra en el mismo lugar donde está. Esto formará una vela doji. Sí, algo así parecido. Sí, aquí no es una opción ideal. La opción ideal es cuando es más o menos así, y esto nos indicará un cambio en la tendencia, un posible cambio en la tendencia. Sí, esta es una de las ideas, pero lo que es bien significativo es cuando esto sucede en plazos grandes. Sí, en diarios, semanales, y especialmente en semanales. Ahora vamos a ver lo que tenemos aquí. Sí, también podemos ver en los semanales que en presencia de una tendencia ascendente como insinuando su cambio a una descendente, hay muchos doji, sí, es decir, doji, tal nombre es gracioso. Sí, repito, a lo que prestamos atención, doji, velas martillo, sí, este tipo de velas grandes. Cómo se forma el candelabro martillo, se abre, cae, se cierra más alto, sí, es una vela ascendente. Y una vela descendente, no solo que puede invertirse, crece, cae, se cierra aún más bajo, sí, no para, como si no llegara al punto donde se abrió. Sí, el precio se entiende dentro de esta absorción de velas, sí, dentro del marco de las formaciones de velas. Es decir, acabamos de ver las velas, cuáles son, qué insinúan, dónde están, cómo se forman. Y hay más información, es decir, una combinación de velas que también nos transmiten cierto tipo de información con la que podemos a la hora de tomar decisiones de trading. Sí, es por ejemplo una envolvente alcista, este tipo de cosas. Sí, somos alcistas y alcistas envolventes, es decir, han comprado completamente todo este rango, todo este lateral adulación muy poderosa. La mejor explicación. Sí, está en Errendar. Les digo a mis alumnos todo el tiempo, donde lo vimos, aquí está. Por ejemplo, sí, este tipo o este, por cierto, había bajistas y alcistas, sí, pero el principal es este, sí, enorme envolvimiento alcista de todo el lateral. Está muy claro con el cierre por encima de los cierres de la vela anterior, aperturas, cierres, ya sabes, sí, es decir, tenemos una vela verde que se abre desde abajo, una vela roja desde arriba. La idea es que esa era una señal verdadera que podría, así que, digamos, ni siquiera mires nada más, sí, es decir, si hay tal imágenes, es muy probable que la caminata anterior y si los factores que describimos anteriormente coinciden, sí, es decir, allí los niveles estaban, digamos, adecuados, sí, se ha roto este nivel principal. La tendencia ascendente general, sí, me refiero a esta gran tendencia global. ¿Ves qué gran tendencia ascendente es? Desde entonces ha estado sucediendo. Se dispara como un cohete, se dispara como un cohete, pero los conocimientos sobre las formaciones de velas, sí, sobre qué información transmiten las velas, nos ayuda a tomar una decisión comercial. Aquí en esta situación particular ayudaría, digamos, bueno, a veces salen imágenes terribles, sobre todo en monedas de baja liquidez. Básicamente, por supuesto, comenzaremos, como estamos aprendiendo, vamos a analizar Ether y Bitcoin. Sí, porque tiene señales más claras y solo necesitamos más dinero. Bitcoin de una forma u otra. Y lo último que miramos es cuando estamos hablando de velas. Está en sus ramitas, en sus sombras, sí. Es decir, es correcto decir la sombra. Este es un punto muy importante en términos del marco temporal. Si estamos mirando el semanal tiempo, entonces todo es importante para nosotros. Todas las sombras son importantes, absolutamente todas las sombras importan, porque incluso en esta larga y gran sombra, y el precio hay un día, así que seguramente sí. Hay un tiempo lo suficientemente largo, por lo que no puedes ignorarlos por completo, por así decirlo, y no puedes ignorarlos, así como Bitcoin, porque si el precio subió allí, debería repercutirlo a nosotros cierta información, sí, sobre la ruptura de los niveles, y sobre la retirada de liquidez, sí, en un determinado zona. El retiro de liquidez significa el retiro de órdenes, sí, es decir, había órdenes de compra o venta han sido canceladas, ¿verdad?
¿Se negociaron en el momento? Lo más probable es que sí. Pero cuanto más bajemos en el plan marco temporal, sí. Cuanto más nos acercamos al gráfico, por así decirlo, más importante es para nosotros. Las sombras de las velas se convierten en las sombras de las velas, sí, es decir, en el marco de esta tendencia lateral, nuestras sombras ya no están tener, no juegues ese valor, sí, es decir, el precio aquí fue menos de 15 minutos, y eso nos da la oportunidad de descuidar, sí, el movimiento de precios en esa dirección. Al analizar, chicos, gracias por mirar, el tema es complejo, pero requiere mucha práctica, así que si lo viste por primera vez y no entendiste mucho, no te preocupes, solo recuerda estas reglas de las que hablé. Estamos viendo una envolvente bajista, envolvente alcista, doji, velas, velas molidas en ambas direcciones. Ver dónde cierra el precio y la importancia. Solo aumentamos las sombras con marcos de tiempo altos. Lo último de lo que quería hablar es, donde operaremos es en el intercambio por bits, la mayor liquidez, comisiones y reposición gratuita por P2P. Encontrará todo en este intercambio. También haciendo clic en el enlace en la descripción puede, obtenga un bono de 10 por un depósito de 100, un gran depósito, un gran bono para deposit $30,000 por un depósito de $250,000 y una CAL es el mejor intercambio para operar. Para las personas con pasaporte ruso, lo más probable es que esta acción se esté llevando a cabo actualmente. En él terminará código de referencia 63. 83. Gracias por mirar, todo lo mejor.